para Camilo y para todos los que nos acompañan. Listo, bien Juan Pablo, hombre, pensándolo mucho en este espacio. Sí, no te preocupes, Gabriel, que estamos con toda. Si tú deseas, Gabriel, un favor que te pediría si me regalas el número telefónico para que me pueda comunicar contigo y así asesorarte en otras cosas. Listo, muy bien. Perfecto, Juan Pablo, me gusta que esté mejor de salud. Recuerden, chicos, que primero la salud. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a revisar este apartado que se llama Autores y análisis del concepto de neoliberalismo. Ya cerramos en este espacio. Claro que sí, Camila, no te preocupes. Entonces, creo que Camila, si a ti te parece para el cierre, podríamos mejor explicarlo porque se empataría con lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Te parece? Y te muestro directamente un ejemplo de cómo se haría. Quédate atento a tu respuesta. ¿Vale, Cami? Muy bien, entonces, mientras tanto, vamos a seguir entonces en este espacio. Ya me dice que okidoki. Y perfecto, en este espacio, autores y análisis del concepto de neoliberalismo. Porque en estos momentos, sentados, podemos tener una camiseta que es elaborada en Brasil, podemos tener una camisa inglesa y un saco boliviano. Podemos estar tomando en una taza de café que es nada más ni nada menos que elaborada en Lima, Perú, y con café que dice ser colombiano, pero que puede ser de Tailandia o puede ser saudí. ¿Qué es esto que se le llama el neoliberalismo y por qué de la mano de la globalización permite que la economía se mueva por todo el mundo? ¿Y qué es este espacio directamente que vamos a observar? Ya el cierre pues de este análisis de este concepto. Entonces vamos a iniciar entonces en este espacio y el objetivo del día de hoy es comprender, y el día de hoy ya tenemos que hacerlo un poco más rápido, comprender el concepto de neoliberalismo desde la postura de diversos autores para identificar sus causas e impactos en nuestra actualidad, para entender en qué momento, gracias Gabriel, le agradezco de todo corazón por el dato, para entender entonces en qué momento vamos a observar que va a aparecer el derecho, porque es necesario el derecho penal y el derecho civil, que se van a conectar con el trabajo que nosotros dejamos, porque es necesario regular la economía. Y entonces vamos a adelantarnos de una vez y a revisar entonces un breve recorrido de este espacio. Y de igual manera quedo muy atento a las preguntas que usted tenga al respecto. Recuerde que esto es algo que usted debe tener en cuenta para el proceso que va a sufrir en un par de meses, que es de sustentar, de argumentar muy bien para poder ganar su cupo en la universidad. Entonces, el día de hoy arranco con la frase de José Luis San Pedro que dice que es necesario crear una economía mucho más humana, más capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos, más allá de la riqueza de unos, el bienestar de los pueblos. Y, mister, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Revisamos entonces los autores y sus posturas desde un análisis gráfico muy rápido, qué es lo que dice cada autor concretamente, y cerramos directamente con un análisis de posturas para llegar a unas conclusiones y a una ejemplificación del neoliberalismo en tiempos de coronavirus. Quiero ser claro antes de iniciar que la solución del coronavirus no está en el Estado social de derechos, sino que lo vamos a encontrar más es desde el lado de la economía. Quiero ser claro con eso porque es la realidad que estamos viviendo. ¿Qué es el neoliberalismo? Autores y definiciones. Y es así que vamos a iniciar nuestra primera parada, la vamos a hacer en Italia. Y es que en Italia hay un autor, un politólogo, que se llama Norberto Bobbio. Y es que Norberto Bobbio nos va a decir rápidamente que el Estado social de derecho está en pelea con el neoliberalismo. Porque concretamente, dos puntos y que quede claro en el video y que quede claro para todos. El neoliberalismo es un fenómeno de la dinámica económica que lo que hace específicamente es buscar un aumento del sector privado frente al público. Por eso está esta gráfica y en esta gráfica nos está mostrando Norberto Bobbio, básicamente nos va a mostrar que el Estado de Derecho es mucho más pequeño frente al neoliberalismo, porque el sector privado es mucho más fuerte que el sector público. Incluso lo vemos hoy en día y vamos a generar unos ejemplos para entender en qué momento el liberalismo llegó a convertir al Estado Social de Derecho en lo que es, en qué momento el liberalismo murió y en qué momento vamos a tener entonces ahora un neoliberalismo, un nuevo liberalismo y cómo es el que está mandando hoy en nuestra economía. Entonces, para entender eso, Norberto Bobbio, en un libro que se llama Neoliberalismo y su historia a nivel mundial, hace lo que nosotros estábamos haciendo en la sesión pasada, que era revisar entonces el mercantilismo versus a las mercancías,
a las monarquías, perdón, donde vamos a encontrar que los reyes europeos del siglo XV al siglo XVII, ellos eran los que mandaban sobre la economía, donde tenían un proteccionismo y por eso el mercantilismo, que es esta representación de la economía, es igual que las monarquías, porque entonces los reyes terminan controlando, incluso un poquito más grande, los reyes terminan controlando a la economía, al mercantilismo, porque tienen el proteccionismo. Pero en la medida en que pasa el tiempo, con la aparición de las fisiocracias y el liberalismo, van a nacer las revoluciones burguesas, que eso fue lo que vimos la sesión pasada, donde vamos a encontrar que en Francia y en Inglaterra, desde la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, van a empezar ahora los comerciantes, van a empezar entonces a asumir papeles políticos porque van a encontrar que si toman posiciones en el Estado, van a tener mayores derechos y al tener mayores derechos, la economía va a mejorar. Y es así que vamos a tener entonces una revolución francesa con la creación de la Primera y la Segunda República y por supuesto la unificación del Imperio Alemán y la unificación de Italia, en donde son repúblicas que defienden el liberalismo. Significa una libre economía donde los impuestos realmente son bajos para la importación y la exportación y eso permite que la economía empiece a tener más poder, una bolita mucho más grande que el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho aquí ya no es representado por los monarcas, sino que es una república que tiene la rama ejecutiva, legislativa y judicial, donde se gobierna ya no es de la voluntad, sino es de la supremacía de la ley, pero lastimosamente es una ley que beneficia a los burgueses. ¿Quiénes son los burgueses? Los actores sociales que están participando de la economía, los comerciantes. Y eso permite que el liberalismo que está llevando a cabo países como Francia, como Inglaterra, como Alemania, como Italia, lleguen a algo que se va a llamar el colonialismo, porque mientras que España pierde las colonias en América desde 1815 hasta, sí, desde 1815 hasta 1898 que pierde Cuba, vamos a encontrar como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y la misma Estados Unidos en su territorio, cómo van a empezar a explotar otros territorios, explotar otros países, invadiéndolos, quitándole las materias primas para llevarlos a sus propios países, transformarlos. Significa que invadir a otros países se convierte en una oportunidad para ganar materias primas a bajo costo, mano de obra muy barata, y eso va a generar unos procesos de la primera industrialización de Europa, que se va a llevar a cabo en pleno siglo XIX, y es que esto se da gracias al proceso de colonización y explotación que van a hacer los ingleses en Asia, que lo van a hacer en África, donde vamos a encontrar los franceses que van a obligar entonces a los nativos en el Senegal, en Malí, en Libia, donde les van a obligar entonces a hablar francés, a los británicos que van a dominar Sudáfrica y su proyecto de unir en línea recta el sur de África hasta Egipto, que es el norte, en donde sea el dominio 100% británico, y todo eso porque son naciones que creen que a la hora de invadir y explotar los recursos naturales que los llevan a sus países, o sea, que los llevan a las fábricas de Inglaterra, las fábricas de Múnich, a las fábricas francesas, a las fábricas de Milán, van a lograr mayor progreso para sus países a costas del esfuerzo de otros. Y eso significa, nos va a mostrar que hay estados que van a patrocinar, como Bélgica, que van a patrocinar que sus gobernantes y que sus comerciantes los representen en la explotación de otros países. Entonces, de ahí el liberalismo se vuelve más grande porque ya no es solamente en el propio país, sino que se convierte en un movimiento tan grande que ya supera a los estados. Es así que vamos a encontrar que empresarios van a tener prácticamente más territorio el cual gobernar que los mismos presidentes o emperadores en la Europa. Y eso va a llevar a que aparezca los nacionalismos. Y es que las naciones, entrado 1902, 1905, las naciones se sientan con la capacidad de ser las que mandan en el mundo, porque van a encontrar entonces que son las fábricas del mundo, que tú puedes tener ahora sombrillas 100% británicas, pero con metal que es traído desde la India, o la tradición del té de la India, que es realizado con la obra del té británico, y es entender cómo cada país empieza a coger unos fetiches, unas costumbres económicas, porque se creen que son mejores que los demás. Y este problema se va a estallar cuando va a iniciar
la Primera Guerra Mundial, que es en donde vamos a observar soldados africanos, soldados asiáticos, soldados de la India, que van a apoyar y van a conformar estos ejércitos y van a luchar por egos de patriotas que realmente creen que están destinados a ser las potencias del mundo. El fin de la Primera Guerra Mundial muestra que el liberalismo no es controlado, porque vamos a tener entonces que se acaba la Primera Guerra Mundial en 1918 y se sigue con la idea de la explotación de las colonias para hacer una recuperación de Europa. Vamos a encontrar entonces a Estados Unidos, que le llama la atención colonizar, por eso vamos a tener la colonización de las islas en las Antillas, vamos a encontrar la invasión que le va a hacer a Puerto Rico y vamos a descubrir en este espacio cómo los Estados Unidos también observa que empezar a invadir a sus países vecinos, incluso México, le va a generar entonces una rentabilidad porque es traer materias primas de otros territorios sin explotar su suelo para poderlo transformar y venderlo a una Europa que está en reconstrucción. Y eso va a generar una consecuencia y es que el liberalismo después de la Primera Guerra Mundial sigue siendo fuerte, tanto es así que va a impulsar a ideologías. Y con eso quería resumir un poco el papel de las ideologías. Entonces, vamos a observar que el liberalismo en pleno siglo XIX, antes de la Primera Guerra Mundial, es el que produce el nacimiento del comunismo, porque el comunismo está en contra del liberalismo, en contra de la riqueza de unos y la pobreza de muchos. Entonces, la Revolución Rusa, que inicia en 1905, que se va a cristalizar en 1917 y que llega al poder en 1922, después de la caída de los zares, ellos van a hacer una oposición al liberalismo total. Y es gracias a la ideología que nace viendo al liberalismo como su enemigo. Mientras tanto, vamos a observar que después de la Primera Guerra Mundial, cuando está saliendo entonces el estado de la URSS, vamos a observar entonces que en Italia Benito Mussolini va a fundar el fascismo como una estrategia donde va a volver a ser de Italia grande. Y por eso se van a invadir Etiopía. Y es la ideología del fascismo de un Estado que debe controlar y regular, siendo siempre un Estado de derecho, donde el que dicta las leyes viene siendo el fascismo. Entonces, el Estado es la estructura, el bien, que es utilizado para dictar leyes, que es utilizado para hacer cumplir las órdenes de la ideología. Es ahí en donde vamos a encontrar el fascismo en 1922. Y es que es chistoso porque la ideología va a tomar cuerpo en el Estado. Las ideologías son ese conjunto de ideas, de discursos que sostienen los gobernantes que cuando suben al poder administrar los bienes del Estado van a empezar a llevar a cabo estas ideas. Entonces vamos a encontrar a un comunismo que va a empezar poco a poco a invadir tierras de pequeños países como las Kirguistán, Turkmenistán, Kazajistán, que empieza poco a poco a invadirlas para aprovechar sus recursos y generar una explotación, pero en beneficio de todos los ciudadanos que hacen parte de la URSS. Mientras tanto, Italia está haciendo lo mismo, pero bajo el discurso de tenemos que explotar y tenemos que hacer Italia grande. De igual manera, en 1933 sube Adolfo Hitler, quien va a tomar el liberalismo para hacer de una Alemania grande. Entonces, caiga en cuenta que es culpar de la desgracia que sostiene un país, culpar al extranjero, culpar al judío, pero es realmente impulsar la industrialización, impulsar la experimentación con judíos de medicamentos, como lo hizo la empresa Bayer, para generar un aumento en la producción y de prestigio en el mercado, no solamente nacional, sino internacional. Y por supuesto, invadir otros territorios para robar su economía y aprovecharse de ella, como hace Alemania con Polonia, luego lo hace con Francia, luego lo hace con Bélgica y por supuesto con Holanda. Y ese mismo fenómeno de las ideologías y el liberalismo va a pasar en España, porque Franco se da cuenta en 1936 de todo el desorden, que ahora España quiere ser comunista, que ahora España quiere ser republicana, y Franco asume el poder en España con una idea de volver a ser una España como un imperio, pero regulando la producción interna. Entonces, caiga en cuenta que las ideologías, esos nacionalismos, y hay que tener mucho cuidado porque en tiempos de coronavirus está pasando, un ejemplo en Brasil, y es entender cómo este deseo de recuperarnos económicamente no va de la mano de planificar la economía, sino del liberalismo. Y eso nos está mostrando esta gráfica
que es después de la Primera Guerra Mundial, que seguimos encontrando nosotros a un liberalismo, a un imperialismo grande, ahora impulsado por las ideologías, y los estados son básicamente esa casa que se utiliza para impartir órdenes y que la gente tiene que obedecer. Incluso en la educación, como las juventudes hitlerianas, es manipular el Estado para llevar a cabo una ideología, pero que cumpla con un crecimiento económico que solamente va a beneficiar a un país. Y eso lastimosamente se va a acabar porque en 1929 vamos a tener una sobreproducción en Estados Unidos que nos va a mostrar una pauta de lo que se va a venir después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que en 1929, en pleno espacio donde están las ideologías, donde el comunismo ya está andando, donde el fascismo está andando, donde el nazismo se está pensando, en 1929 va a haber una crisis de sobreproducción. Y es que Estados Unidos es la fábrica del mundo. Estados Unidos es la fábrica para reconstruir Europa y para endeudarla. Entonces, caiga en cuenta que Estados Unidos también es la vista de la recuperación de la economía del desastre y es, yo le ofrezco los productos para que usted recupere su economía, pero los productos que usted fabrique pues van a venderse mucho más caros porque los míos son de mejor calidad y eso va a ofender un poco a las economías que va a llevar a que las ideologías sean más fuertes. Y es que la sobreproducción en Estados Unidos ya no alcanza un mercado. ¿Por qué no alcanza un mercado? Porque tiene tanta sobreproducción, tanta oferta y la demanda europea ha disminuido y la demanda de América Latina hasta el momento no es fuerte. Entonces, eso va a llevar nada más, nada menos a que nazca el keynesianismo. Y es que con la crisis de 1929, aquí van a cambiar un poco los papeles porque nos muestran que esa confianza ciega en la economía, en la mano invisible, que todo lo que usted construya va a tener una demanda, que usted elabora 1000 panes y todos se van a vender, que usted elabora 1000 camarotes y eso va a llegar a todo el mundo, eso va a llevar a que aparezca el keynesianismo. El keynesianismo aparece en Estados Unidos y John Maynard Keynes va a establecer que el Estado tiene que intervenir en la economía. Y es con esta primera intervención donde las ideologías van a empezar a tener problemas, porque ya no van a manipular al Estado para seguir cumpliendo los liberalismos y los imperialismos y las ideologías, sus discursos y llevar a cabo sus proyectos nacionales, sino que el Estado ahora tiene que regularlas. Por eso también estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que entender que el keynesianismo le enseña al mundo desde 1930 a 1970 que el Estado tiene que regular la economía, porque si no vamos a matarnos los unos a los otros explotándonos. Y lo peor del caso es que el Estado es el que termina siempre resolviendo el problema. ¿Y cuál es la solución que dice el Estado? Que ya no debe ser un Estado de derecho donde las leyes las dicta cualquier ideología, sino que debe ser un Estado social de derecho, porque debe ser un Estado que no importa al gobierno las ideas que tenga, lo que importa es que ese gobierno tiene que administrar los recursos del Estado, no para volverse rico ese Estado, sino para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y es ahí en donde se acaban esta idea de las monarquías, donde se acaba esta idea del Estado de Derecho e incluso las monarquías parlamentarias, como Inglaterra, como España y como Holanda, tienen que convertirse en estados sociales de derecho. Porque si bien está una familia real gobernando, tiene que gobernar ya no para hacer rica la familia, ni para hacer ricos a unos pocos, sino que tienen que gobernar para garantizar los derechos de sus ciudadanos. Entonces, en este espacio vamos a encontrar que cuando el Estado Social de Derecho empieza a regular la economía, empieza a darle subsidios a los obreros. Entonces, usted debe trabajar 8 horas y va a tener ahora un subsidio, un dinero extra. Si usted se queda sin empleo, le vamos a dar un subsidio para que usted pueda seguir consumiendo. Entonces, con la idea de los subsidios, se garantiza siempre una circulación del dinero. En cambio, en un liberalismo total, se va a garantizar que si usted se quedó sin empleo, le toca pedir, mendigar o regalarse para poder comer. Y eso es porque no tiene apoyo de nadie. Para cerrar en este espacio, vamos a encontrar entonces que de 1930 a 1970, que es el espacio en donde va a iniciar la Guerra Fría y donde va a existir un proceso de guerra en Corea y donde más adelante va a estallar en Vietnam, y el movimiento guerrillero en la América Latina, es porque los estados, tanto como capitalistas como Estados Unidos, como comunistas como los rusos, van a pensar específicamente, e incluso los chinos, van a pensar específicamente en fortalecer el Estado interviniendo en la economía.
Entonces Estados Unidos va a invadir países y va a apoyar gobiernos para que le permitan entrar a sus empresarios, para que lleguen a esos escenarios. En el caso de Rusia, va a invadir en nombre del Estado comunista a otros países, incluso como Afganistán o como Grecia, en donde va a decir que toda la producción de sus territorios va a beneficiar tanto como a los rusos como a los demás. Entonces las empresas terminan siendo reguladas y controladas por los estados. Entonces, que se presente McDonald's, que se presente eso, es una representación del estado. Entonces, las empresas ahora tienen que hacerle caso a los estados, porque lo que hacen los estados es garantizar que las empresas vayan bien para que generen empleo, para que las cosas se perfilen hacia un progreso de las naciones. Pero lastimosamente vamos a cambiar de autor y nos vamos ahora para México, donde vamos a observar que esta muerte del liberalismo y del imperialismo, donde va a estar muy de la mano de las independencias de muchos países africanos, de sus coloniadores europeos, va a tener entonces ahora un cambio, y es que la economía no se aguantó ser regulada por los estados, sino que es la crisis del petróleo, porque los países van a creer que el petróleo va a ser el motor para el progreso, el motor para las carreteras, el motor para la industria automotriz. La gasolina va a ser el motor que va a mover las máquinas de nuestras naciones. Y eso va a generar una sobreproducción que genere una quiebra. Y ahí es cuando las empresas le van a echar la culpa al Estado porque no sabe administrar la economía. Y es ahí en donde van a hacer el neoliberalismo, desde 1970, y en donde el Estado Social de Derecho va a cambiar un poco los papeles. Hasta ahí hay preguntas, inquietudes antes de entrar entonces con la perspectiva de México, la perspectiva de María Guadalupe Huerta Moreno, que nos va a mostrar cómo este monstruo vuelve a nacer y cómo ya no se llama liberalismo ni imperialismo, sino se va a llamar neoliberalismo. Y el neoliberalismo, que es ese nuevo liberalismo, cómo va a empezar a enfrentarse con el Estado y cómo lo va a volver cada vez más pequeño. ¿Hay preguntas, inquietudes hasta el momento? Desde la perspectiva de Norberto Bobbio, ¿ninguna pregunta, ninguna inquietud? Ok, listo. Entonces vamos a ir cerrando en este espacio. Y es que aquí es en donde el derecho se hace necesario. Y quiero ser claro porque en lo que la lectura que ustedes realizaron de la revista de Derecho de la Universidad Externado, se van a dar cuenta que aquí el derecho empieza a tomar más importancia. Porque después de la Segunda Guerra Mundial hablan de hacer leyes para regular aún más la economía. Pero lastimosamente, en 1970, cuando la economía empieza a tomar más fuerza, ahí es cuando el derecho tiene que revisar cómo puede regularla. Porque ahora vamos a observar en derecho económico cómo la economía se vuelve algo más autónomo, algo mucho más grande, que es difícil de regular y los estados se van disminuyendo. Entonces, ¿qué va a pasar en este espacio? Desde la voz de y los análisis de nada más ni nada menos que de María Guadalupe Huerta Moreno, que es una economista e historiadora mexicana, ella se va a dar cuenta que a finales de la década de los 50, de los 70, con la crisis del petróleo, las empresas culpan del desempleo, culpan del estancamiento, culpan es al Estado. El Estado tiene la culpa porque como el Estado se está metiendo ahí y el Estado es el que regula, la culpa es del Estado. Entonces, así aparezcan organizaciones como la OPEC, que es una organización de estados donde van a regular cuántas veces van a cerrar la llave del petróleo para disminuir la sobreproducción. Las empresas, que son las encargadas de hacerle caso a los estados, muchas veces los ignoraron y no cerraron la llave. Entonces, ¿qué pasa en este espacio? Las empresas van a aparecer como las salvadoras. El Estado no tiene plata para darle subsidios, para promover proyectos de vivienda. El sector privado sí. El sector privado es el que le va a ofrecer a usted empleo. El sector privado es el que va a traer la construcción. Entonces, desde los ojos de María Guadalupe Huerta, que es mexicana, nos va a mostrar que las empresas son salvadoras y es que el capital privado va a ser el que va a llevar al ser humano, gracias a la competencia, a buscar su perfección. Y es ahí en donde ya van a salir ahora los empresarios a negociar con presidentes. Ya no van a salir primero un encuentro de presidentes y luego va a salir el empresario. No, 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 para nada. Yo soy el dueño de mi empresa, así que yo voy directamente allá a negociar. Y ese es el caso mexicano que vamos a ver con Pemex. Entonces, Pemex ya no es regulada por el Estado, sino que su junta directiva va a empezar a entrevistarse con otros empresarios en el mundo
porque creen que el Estado es ineficaz para realizar esto. Y es ahí en donde vamos a observar cómo empieza a perder territorio, nada más ni nada menos. El estado de bienestar tiene muchas responsabilidades, pero no tiene cómo regular la economía. Y aquí es, ¿por qué? Porque vamos a observar que va a existir un fortalecimiento del sector privado. Y es que vamos a tomar aquí el análisis de Jesús Bejarano. Y Jesús Bejarano lo que nos va a presentar, que él es colombiano, es que va a aparecer un desplazamiento de las funciones del Estado al capital privado. Entonces, el Estado se va a dar cuenta que el dinero no lo tiene, que tiene una crisis económica, así que le va a dar responsabilidades al sector privado. Entonces voy a colocar un ejemplo frente a esto, y es que el Estado puede tener una fábrica, para hacerlo en el caso colombiano, una fábrica de leche en UAT, pero entonces no puede bajar los costos de producción porque tiene crisis económica. Necesitas vender más leche para poder ganar más dinero y pagar sueldos. Pero se va a dar cuenta que el sector privado se está dando cuenta, pues, que el Estado no está produciendo bolsas de leche para todo el mundo y van a montar una lechera. Entonces llegan los camiones y va a aparecer alguien que se llama Alpina y otras empresas en donde lo que van a hacer es coger esa producción y la van a empezar a vender a un precio mucho más bajo. Y el consumidor, o sea, el trabajador, va a llegar a comparar la leche que es elaborada por el sector público y la leche elaborada por el sector privado, y va a observar que en competencia de precio es más barata la del sector privado. Entonces, no le puede bajar de precio a la bolsa de leche el sector público porque está en crisis, y es así como se está quebrando la empresa privada y la empresa pública, y la empresa privada es la que va a empezar a ganar mercado. Entonces, cuando llegamos a tiempos como los de hoy, en donde hace 50 años sucedió esto, vamos a encontrar que si usted le quiere dar un refrigerio en su colegio público a un niño y tiene que ver con un lácteo, usted tiene que comprarle al sector privado esa bolsa de leche o ese yogur para podérselo dar a un niño. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a desplazar, gracias a la competencia, al sector público. El sector público a la hora de competir no puede, porque el sector público tiene quiebra, y como tiene quiebra no sabe cómo mantener sus empresas. Entonces, ¿qué le toca hacer al sector público? O transformarse y aliarse con el sector privado, como pasó en Ecopetrol, que es vender acciones del sector público para atraer dinero privado, como otras empresas como Isagen, que garantiza la electricidad del país. Y lo que va a hacer el sector público es ir vendiendo eh, empresas y servicios que antes tenía para poder tener dinero y evitar la quiebra en competencia con el sector privado. Entonces, el sector privado se está fortaleciendo, el sector público está disminuyendo. El sector público, desde el Estado Social de Derecho, tiene muchas responsabilidades, necesita mucho dinero, y la respuesta acá es que lastimosamente el sector privado es el que le está ganando. Y eso va a llevar, entonces, para cerrar con Jesús Bejarano, a la reducción de la capacidad del Estado, porque con la venta de los activos, con la venta de las empresas, se va a ver en la necesidad, si no le alcanza el dinero, de endeudarse con empresas privadas o con instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Interamericano. Y lo que va a realizar en este espacio es que el Estado cada vez se va a ver mucho más pequeño porque el dinero no le alcanza. Mientras que el sector privado se aprovecha y ve al Estado ahora no solamente como su enemigo, sino que lo va a ver como nada más ni nada menos que una oportunidad para poder ganar dinerito. No siendo más, entonces en este espacio nos está mostrando esta mexicana que la solución económica es el capital privado, y eso nos va a mostrar pues una realidad, y es que en los días sin IVA las personas prefieren endeudarse pasando la tarjeta de crédito para comprar en línea o para hacer las filas en el al costo, que realmente pagar los impuestos. Y es que eso nos muestra que la gente tiene mayor fidelización por la producción y por el trabajo que hace el sector privado que por lo que hace el sector público. Y súmele que ahora el que genera mayor empleo es el sector privado, ya no es el público. Para ir al público hay pocas vacantes, hay que competir mucho. En cambio, en el privado hay muchas marcas de leche, hay muchas empresas que pueden generar empleo. Incluso el sector privado genera competitividad, que le va a observar al consumidor que tiene del mismo producto diferentes opciones. Y eso va a generar que el capital privado siga siendo más fuerte que el público. Y súmele
que es una institución que fija el dinero como constante. El sector privado siempre va a tener dinero, ya sea ahorrado para realizar una inversión o vamos a encontrar que es un sector que realiza múltiples inversiones, mientras que el sector público, si está avanzando en un sector, tiene que retroceder en el otro porque el dinero que tiene no le alcanza para todas las necesidades que tiene que atender. Y eso nos va a mostrar esta gran pregunta con la que ya vamos cerrando pues esta primera parte, y es: ¿en manos de quién están los ciudadanos? ¿Los ciudadanos están en las manos del Estado o en las manos de las empresas? Y es que usted se puede observar en este espacio de las cuarentenas que lastimosamente, ¿quién fabrica los respiradores? ¿Los fabrican los estados o las empresas? ¿Quién fabrica entonces los cubrebocas? ¿Quién fabrica entonces los trajes de protección de bioseguridad? ¿Y qué hace el Estado? El Estado lo único que se limita es a restringir la movilidad antes de poder garantizarle a los ciudadanos estos bienes y servicios. Incluso, si usted se da cuenta, como lo mirábamos hace par de meses, hace 4 meses para ser honesto, cuando existía la piratería entre países, donde los países realmente negocian con dinero, porque es prácticamente el papel que le quedó al Estado es comprar cosas para darle a los ciudadanos. Pero quien tiene el dinero no son los estados, son las empresas, porque los ciudadanos prefieren más endeudarse que pagar impuestos. Entonces, caiga en cuenta que en este escenario, quien tiene la respuesta para el COVID-19 no es el Estado. El Estado puede regular quiénes circulan y quiénes no. Y quien incumpla, para recolectar dinero se le cobran multas. Ah, usted sale 1 millón de pesos, se le cobra. Pero en manos de quien realmente está el manejo de la crisis, del Estado o de las empresas. Y es que el neoliberalismo nos está mostrando que tenemos un Estado que es precario, un Estado que atiende cosas. Por ejemplo, el señor Duque nos está mostrando el ejemplo que dice que puede hacer mucho, pero depende de los dineros, depende de préstamos para poder realmente responder a las necesidades de los ciudadanos. Incluso, para ser honesto, el regreso a clases ni siquiera depende tanto del Estado, porque el Estado puede decir el protocolo con el cual se puede ingresar, pero son realmente el sector privado el que toma las decisiones para poder adecuar y así ser efectivo. Incluso la vacuna, ¿quién la está desarrollando? Listo. Mariana dice en este espacio, o sea que con lo del coronavirus básicamente el Estado estaría comprándole a las empresas para solucionar problemas de los ciudadanos. Sí, incluso no sé si usted se da cuenta, Mariana, lo que está sucediendo ahorita es que el Estado colombiano saca licitaciones para comprarle pruebas de test a Corea del Sur, pero usted mira y no es un negocio entre Estado y Estado, es un negocio que están haciendo es entre empresas surcoreanas que utilizan al Estado para que los ayude a negociar, pero realmente no estamos observando a un Estado. Ahora, el caso de Antioquia creo que es diferente, porque en Antioquia, la Universidad de Antioquia elaboró unos respiradores mecánicos, pero necesitan el aval del Estado para poderse utilizar, ya que la producción que hace el sector de las empresas privadas sí cumple con unos estándares y con un funcionamiento previos a la crisis. Entonces, caiga en cuenta cómo lastimosamente estamos en manos de las empresas. Incluso, cuántas empresas, y por eso hacíamos el llamado, necesitan transformarse por sí solas para poder sobrevivir, porque el Estado les puede decir que les va a dar subsidios para su funcionamiento, pero realmente yo le puedo pagar como Estado el salario de un mes, pero el Estado no tiene el dinero ni tiene la capacidad para pagar una nómina de 7 meses. Necesitan las empresas reinventarse. Entonces, la economía y las empresas desde el sector privado son las que realmente tienen en sus manos la salida de la crisis, porque los estados en el transcurso de 50 años han perdido capacidad de reacción, capacidad de atención al ciudadano. Es así que observamos lo que pasó en Cochabamba la semana pasada. Miles de muertos en las calles, y es el Estado el que le toca reinventarse para coger volquetas y recoger en la calle y ayudarles a las funerarias para poder recolectar los cadáveres. Y es tan polémico que incluso si algunos mueren de coronavirus en estos momentos, dependen es del seguro privado, no público, seguro privado, para que los cremen rápido y les puedan entregar las cenizas. De otro lado, una persona pobre que dependa del Estado, le toca esperar mucho tiempo a que el Estado realmente
vaya, recoja el cuerpo, vaya y busque cómo hace una cremación, o lo que está pasando en Brasil, que como no tiene esa capacidad, o en New York, como sucedió y sigue pasando, que están abriendo fosas comunes para enterrar a la gente que no se puede cremar. Entonces, caiga en cuenta que las decisiones de la crisis no las está tomando solamente el Estado, sino que lo está tomando son las empresas. Y cuando las empresas se ven alcanzadas, le toca ingresar al Estado, pero el Estado no tiene la manera cómo poder, no tiene la capacidad cómo atender. Es así que solicitamos dinero prestado para poder pagarle a otras empresas para que nos ayuden. Entonces, el Estado terminó siendo ese juguete de una u otra manera para la economía del círculo privado. Entonces, hay que entender eso muy bien, incluso porque ustedes se van a enfrentar a universidades privadas en menos de 2, 3 meses y ustedes necesitan tener claro básicamente que el neoliberalismo es el mismo capitalismo, pero que es salvaje, porque aquí incluso la manera como tú quieres ser atendido en la UCI, pues depende si pagas tu medicina prepagada o si estás simplemente como contribuyente o beneficiaria de la EPS en esta IPS. Entonces, quiero ser claro con eso en ese espacio. Camila dice, profe, pero las empresas privadas siempre necesitan al Estado de una u otra forma, siempre, porque el Estado es el que les garantiza su circulación, es el que le da los certificados, es el que le permite poder hacer negocios. Pero vamos a encontrar nada más ni nada menos que tiene más fuerza las empresas que el mismo Estado. Quiero ser claro en eso. Incluso hoy podríamos decir que Amazon tiene mayor capacidad. Amazon, que es una multinacional que está ubicada aquí en la calle 26, a menos de 2 kilómetros del aeropuerto El Dorado, tiene más fuerza y más capacidad de acción que incluso el Estado colombiano frente a la educación y frente a la movilidad del empleo. Dice en este espacio Juan Pablo, mister, en pocas palabras, ¿el neoliberalismo es el mismo capitalismo? Claro, claro que lo es. Incluso es tan fuerte el tema que miremos el caso de Venezuela y de Cuba, que lo que están haciendo es que ellos así intenten mover sus empresas estatales para responder a la crisis, necesitan de la importación de otros recursos para poder generar una producción en masa de tapabocas, generar una producción en masa de respiradores mecánicos, incluso de camas UCI. Entonces hay que, incluso en el caso de Venezuela, hasta incluso de la producción del mismo alcohol. Entonces caiga en cuenta cómo los estados terminan siendo presionados por el capital privado y es que el neoliberalismo es mucho más grande. Me dicen que sería un ciclo que acabaría, sí acabaría. Quiero ser claro que el aumento de la competitividad generaría una crisis en el capitalismo, pero es algo que ustedes entenderán más adelante, hacia noviembre, cuando vean cómo el derecho va a empezar a decir, qué pena, pero lo que está haciendo esa empresa es ilegal. Qué pena, pero existe la propiedad privada, pero eso no da derecho a que la gente vulnere los derechos del otro. Entonces ahí es cuando va a aparecer el derecho a tener más importancia y más el derecho económico. ¿Qué es el derecho económico? Es básicamente las leyes que regulan el funcionamiento del sector privado. Pero el dinero lastimosamente ha corrompido tanto al Estado que permite que gracias a la corrupción sea laxo y sigan teniendo más poder el sector privado. Dice Laura, mister, hay algo que no me queda claro. Entonces, ¿el liberalismo es algo positivo o negativo? Ese es el problema que yo tengo en las cabezas de ustedes. Me da vergüenza que quede en video, pero prefiero ser claro. Y es que la vida y la realidad no se puede analizar como blanco y negro. Se parece a este cuadro que pintó mi esposa. La vida es un conjunto de matices. Nada es bueno ni es malo. Todo depende desde qué posición. Si todos nosotros fuésemos empresarios que tuviéramos acciones en diferentes países, el neoliberalismo es muy bueno para nosotros. Pero muchas de las posiciones que me están escuchando, incluso la mía misma, que dependemos del sector privado, el neoliberalismo es muy peligroso para nosotros, porque dependemos de las empresas. No tenemos quien nos asegure las cosas. A mí me pueden decir, mister, usted explicó eso, usted es izquierdoso, despedido. Y puede llegar otro profe que está desempleado a estar al frente de esta cámara de hoy en 8 días. Entonces, caiga en cuenta que la realidad no se analiza desde el bien y el mal, sino que es una escala de matices que tenemos que observar a quién beneficia y a quién perjudica. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en las entrevistas, que es mostrar
que es bueno para unos, pero malo para otros. Y que la realidad es una escala de matices, grises, unos más claros, otros más oscuros. Como lo me acompaña, unos más claros y positivos, otros más oscuros y negativos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un análisis de posturas, como lo estamos viendo acá. La postura del Estado aquí es crítica, pero la postura del neoliberalismo es positiva. Y observar, ¿eso beneficia a la ciudadanía o la perjudica? Por eso la pregunta, ¿en manos de quién están los ciudadanos? Y ese es el análisis que tenemos que hacer. Si observamos, Dios mío, me van a echar. Si observamos nosotros la realidad de una manera muy religiosa, que es entender lo bueno y lo malo, nunca vamos a entender que existen relaciones de poder, que hay siempre en una situación hay unos beneficiados y hay otros perjudicados. ¿Y eso de qué depende? De los intereses que persigan. Por eso destruimos nosotros una sesión de economía explicando lo de actores sociales, porque no vemos personas, sino vemos acciones y sus intereses, que de acuerdo a situaciones van a estar en un matiz mucho más claro porque su interés se está cumpliendo y en otro más oscuro porque todo va mal en contra de sus intereses. Entonces, quiero ser claro en eso. Bien, vamos a ir cerrando en este espacio. Aníbal dice, Mister, yo creo que el Estado necesita a las empresas privadas y las empresas privadas al Estado. Claro, pero ¿qué necesitamos? Y por eso ahí está el derecho económico, porque la idea no es ser radicales, no es evangelizar y yo soy el sacerdote que te dice, no, es revisar acá que necesitamos es un equilibrio, donde el sector privado no sea el que destruya el sector público, ni el sector público el que destruya el privado. Necesitamos es un equilibrio. Y ahí es en donde entra el derecho, por eso de aquí para arriba vamos a ver derecho. Vamos a revisar cómo pueden existir reglas de juego donde se normalice esta competencia, donde exista realmente un bienestar, pero para el ciudadano, no para el rico, no para el gobierno de turno. Quiero ser claro en eso, por eso vamos a ver derecho, porque el derecho es básicamente el que arbitra, el que da reglas de juego para que no suceda esto. Y por último, dice aquí en este espacio Juan Pablo, es decir, el neoliberalismo se centra en la propiedad privada y el Estado solo interviene cuando es necesaria una regulación. Sí, ese es el problema. Y lo que necesitamos desde derecho económico es poder obtener mayor control de la economía sin invadirla, sin ahogar el sector privado, sin caer en una dictadura, sino poder trabajar mutuamente para mejorar y garantizar los derechos de los ciudadanos. Por eso vamos a ver derecho económico, derecho penal, derecho civil. Y eso es lo que vamos a observar de aquí para arriba. Dice, Camila Rincón dice, ahí no está la moralidad. Eso es lo que pasa en las entrevistas. Sí, el problema de la moralidad es esa, que observamos las cosas como es bueno o es malo. Sí, y lastimosamente esta filosofía se quedó en Grecia, porque ya observamos nosotros que el mundo está lleno de relaciones de poder. Entonces, el bien y el mal depende de la posición en la que yo la observe. Por eso esto se llama perspectivismo, porque observo dos posturas en donde, incluso ahora sí para relacionarme con la infografía, Camila, aquí nosotros vamos a revisar que está el Estado y la economía. De eso trata la introducción. Y lo que tengo que hacer en la infografía es ir contando cómo están las dos de la mano. Eso es lo que hay que hacer en la infografía, porque estamos observando dos posturas y estamos observando esta pelea, cómo la una intenta regular a la otra. Y es que así se ve, que hay una pelea constante, pero en donde hay las cosas, cuando gana el Estado, wow, es buenísimo para el Estado, pero para la economía es pésimo, como la crisis del 2008. O como lo que estamos viendo hoy, que hay una crisis del coronavirus en donde la economía está saliendo beneficiada y los estados se están reduciendo. Entonces, tenemos que analizar desde las posturas a quién le está yendo bien, a quién mal, siempre observando la realidad desde sus matices. Bien, espero haber sido claro, no haber confundido a nadie y vamos ya a ir cerrando entonces este espacio. Y es que Fernando de Soto, que es el último que voy a revisar en este espacio, Hernando de Soto, él es peruano y él dice que el deseo de las empresas por aumentar sus recursos los ha llevado a explotar económicamente diversos aspectos de la vida del ser humano, como por ejemplo su medio ambiente, quemar la Amazonía para poder extraer minerales y así volverse rico, o colocar ganado para venderlo por carne y volverme rico, o la mente, si tú necesitas en estos momentos mejorar tu inteligencia, tienes que meterte en este programa para ser más inteligente que los demás y tienes que pagar solamente $70 mensuales. Entonces es jugar
con diferentes aspectos de la vida del ser humano que se comercializan. Tanto es así como la salud. ¿Usted tiene Sisbén, sector público, estatal, o tiene EPS? Si tiene EPS, ¿es usted contribuyente o beneficiario? ¿O paga usted prepagada? ¿O paga usted domiciliaria para que le hagan la prueba del COVID en casa o en el hospital o en un salón comunal? E incluso la muerte se convirtió en un aspecto en donde el Estado y la economía están peleando. Pero entonces, ¿quién tiene la respuesta en este espacio? Habría que ver si el Estado se fortalece o si la economía sigue dando la pauta. Mister, en el neoliberalismo nunca va a haber una inflación, ¿no? Sí está pasando, y es difícil porque eso se explica en décimo, que son los ciclos económicos de Kierkegaard, que lo que está diciendo es que después de que hay una buena bonanza, existe la inflación y luego viene la deflación. Y eso ha sucedido durante 70 años. Pero el neoliberalismo se aprovecha de eso. Voy a cerrar con este ejemplo. Si cae un huracán en estos momentos, va a generar en Estados Unidos, en la Florida, y devasta, el coronavirus, devastación y demás, va a aparecer algo que para el sector privado se llama la economía del desastre, que es fresco, yo le presto plata para poder reconstruir. Fresco, yo le ofrezco un seguro para que usted esté prevenido a todo riesgo. Entonces es prestar el capital para poder bajar esa inflación y volver a normalizar las cosas, pero endeudando a las víctimas. Y a la hora de endeudar a las víctimas, pues ellas lo que van a trabajar el resto de su vida es para pagar el seguro, para pagar la reconstrucción, que en estos momentos las empresas estarían aprovechándose de ese desastre. Y es que la economía del desastre no solamente está en Estados Unidos, está pasando, sucedió también en Japón y se encuentra en todo el mundo, donde hay un grupo de empresarios que está pendiente, por ejemplo, en la reconstrucción de ciudades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay un desastre, eso va a generar inflación porque la economía va a disminuir la producción, vamos a tener un aumento de los precios. Tranquilos, yo les ayudo con la inflación. Ustedes no tienen el dinero Estado para poder ayudar a estas pobres personas. Nosotros lo hacemos, generamos una deuda con ellos para que tengamos una reconstrucción y regulemos la inflación. Entonces, lastimosamente, vamos a observar que la economía del desastre, que es denunciada por Naomi Klein, vamos a observar que es una estrategia donde el sector privado está atendiendo funciones del sector público y por ende los ciudadanos terminan siguiéndole pagando la gana al sector privado. Incluso hoy dependemos del sector privado, incluso en la educación. No siendo más, les agradezco entonces por este espacio de aclaración. La próxima sesión vamos a revisar nada más ni nada menos que derecho y vamos a revisar entonces cómo desde el derecho económico, desde el derecho penal, cómo se convierte en delito robarle el agua a un país, que esa agua era destinada para la producción de gaseosas. Entonces, ¿cómo se convierte en un delito? ¿Qué es una tutela? ¿Ante quién se puede defender la ciudadanía frente a los abusos del sector privado o del sector público? La próxima sesión vamos a tener entonces en este espacio. Carol me dice, Mister, ¿cómo es lo de la infografía? Listo. Número uno, tú realizas la lectura y te vas a dar cuenta siempre que te van a mostrar dos posturas. Entonces, a la hora que tú vas a realizar la infografía, en Sildersco o en Canva, lo que tú vas a colocar es la posición que te está mostrando, la posición del Estado y la posición de la economía. Con eso así, tú estás mostrando dos posturas. Mister, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Para que su análisis tenga en cuenta que hay dos posturas que se están influyendo entre sí, como la economía en la ciencia política, y asimismo analizar cómo generan fenómenos, como las inflaciones, las deflaciones. Y es algo que está contando poco a poco. Porque incluso es chistoso, está contando el tipo de Estado y el tipo de economía. Y así nos está contando el texto. Y en el centro nos está diciendo la necesidad de pensar un derecho económico para que regule esos dos, para que ni el Estado ahogue a la economía, ni la economía ahogue al Estado. Que eso fue escrito hace 2 añitos. Resolví tu pregunta, Carol. No siendo más, son las 3:57. Les agradezco a todos por estar aquí. Gracias por arriesgar. Claro que sí. Sí, Gabo. Entonces, yo te estoy llamando entonces para resolver tus dudas e inquietudes. Preguntas, inquietudes. Les agradezco a todos por su tiempo. Sí, claro.
la idea es que dé usted su perspectiva. Mariana me pregunta acá que si ella puede dar su perspectiva. Claro, usted puede dar su perspectiva, pero recuerde que tiene que analizar los dos bandos, porque es que el problema que tenemos en el colegio es que no podemos dar opiniones. Tenemos es que jugar con las reglas de juego. Y esas son las dos posturas, yo analizo y a partir de ahí expreso mi comentario, pero siempre argumentado de lo que observé de esas dos posturas. Porque o si no, puede pasar en los exámenes de admisión que le gana la opinión personal más allá del análisis de las dos posturas. Y siempre de autores. Por eso yo le estoy dando ya un nivel mucho más universitario. ¿Listo? Les agradezco a todos por su tiempo. Si tienen dudas, por favor, escríbame. Si necesita que programemos una tutoría para revisar esto, escríbame y le sacamos tiempito, porque la idea es que usted tenga más que recitar, que usted tenga una capacidad de análisis que pueda competir, no solamente en el ITFES, si se hace o no, sino que usted tenga la capacidad de competir por su futuro en una universidad privada o pública, porque ahí es en donde se va a ver su capacidad de análisis. Entonces, para adelante, un abrazo, cuídense mucho. Juan Pablo, le deseo mucha salud. Espero que les vaya muy bien. Los extraño un montón. Cuídense muchísimo. Que estén muy bien. Hasta luego. Listo, un abrazo enorme para todos.